hoy estamos con Alma Ocampos, es una paraguaya de 25 años que estudió en Paraguay, se formó en Paraguay, estudió también en Estados Unidos, ella estudió matemáticas, así que Alma, estamos muy contentos de poder tenerte hoy en nuestro programa. La idea es entender cuáles fueron las decisiones que vos tomaste que te trajeron hasta donde estás hoy. Y también el propósito del podcast, como te comentaba, es inspirar a las personas, inspirar a los paraguayos que mediante la educación y mediante el trabajo uno puede trascender, uno puede expandirse, puede ir a otros países y puede lograr muchas cosas. Así que Alma, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes, muy contenta de estar con ustedes compartiendo, agradecerle de nuevo la invitación y así mismo como mencionabas, esperemos poder salir un poco inspirados de lo que fue mi camino y también con algunas recomendaciones prácticas para cualquier joven o niño que esté escuchando y quiere también hacer alguno de los proyectos en los que yo estuve. Perfecto. La primera pregunta con la que siempre arrancamos, Alma, es ¿a qué soñabas en tu intimidad cuando eras niña? O sea, cuando tenías en tu niñez, yo soñaba a ser tal cosa. Bueno, como todo niño creo que tenía fijación en distintos campos constantemente, como que a veces quería hacer una cosa, a veces otra cosa. Lo que más me recuerdo que me parece simpático es que yo quería tener una pastelería. O sea, quería vender tortas en un lugar. No sé por qué, no sé de dónde salió, ¿verdad? Eso, pero no es tampoco, no diría que fue un sueño que yo alimenté. Con el tiempo fue simplemente algo que quería hacer. Después fui queriendo hacer otras cosas, entre ellos ser profesora, también quise ser profesora. Em, y también en su momento sí se me cruzó como todo niño, porque me preguntan bastante si quise ser astronauta alguna vez. Y la verdad que recuerdo a los 9 años cuando mi mamá trajo un telescopio que había traído de una casa de empeños y por primera vez pudimos ver la luna. Recuerdo que tuve el pensamiento remoto de alguna vez ser astronauta, pero desde esa edad a mí me sorprende hoy en día cuando me pongo a pensar cómo yo misma empecé a poner limitaciones a ese sueño. Dije, no, no conozco a nadie que haya sido astronauta, no escuché a algún paraguayo que haya sido astronauta. Yo no me veía con la capacidad suficiente como para ser la primera persona en ser astronauta. Además dije, no, no quiero salir de mi país por tanto tiempo, ¿verdad? Ironía más adelante, ¿verdad? Pero realmente fue también una de las cosas que en su momento, por algunos minutos, aunque sea, soñé ser. Qué interesante, qué interesante. Y esta pregunta la hacemos porque normalmente, o muchos psicólogos dicen que nosotros en la niñez estamos más cerca de nuestro propósito, ¿verdad? En la vida, que luego con la adolescencia, la vida adulta, eso se va perdiendo, ¿verdad? Pero qué interesante el hecho de que hayas soñado ya en ser astronauta en algún momento. Y esta pregunta la enlazo con, bueno, ¿cómo arranca, digamos, el sueño de Alma? ¿Cómo arranca la niñez? ¿Cómo vas? Si bien estuve leyendo en varias entrevistas que diste, naciste en la ciudad de Capiatá y ahí me encantaría entrar a la historia de Alma. Sí, bueno, yo muchas veces ya me hice esa pregunta también porque en la introspección es como que uno dice, ¿dónde realmente empezó todo esto? Todavía no sé responder esa pregunta, pero sí recuerdo que uno de los momentos clave en mi infancia, recuerdo que en sexto grado fue cuando tomamos un examen de matemáticas y en vez de poner cualquier respuesta como normalmente en la escuela uno memoriza más que pensar, y ese fue el primer examen en el que yo recuerdo que razoné, que leí, que razoné, que intenté comprender realmente de qué hablaba el examen hasta que presenté unas soluciones y tuve total de puntos y recuerdo que fui la única en mi clase que tuvo total de puntos. Si bien yo desde pequeña que me conocen por ser mejor alumna en mi escuela, para mí ese fue un momento clave porque yo dije, ah, mira, entiendo de matemáticas y me gusta solucionar problemas, me gusta proponer nuevas ideas, nuevos procesos para llegar al resultado. Entonces recuerdo que emocionada vine, a todo el mundo le contaba que tuve total de puntos en ese examen
Y bueno, en séptimo grado le conozco a la profesora Dionisia, que fue mi profesora de matemáticas, que era una profesora que era conocida en el colegio no por ser muy amigable, ¿verdad? O sea, no le conocíamos porque era la profesora más buena ni la profesora más alegre, pero a mí, por ejemplo, eso me llamaba la atención, de verdad, porque siempre tenemos que asociar las matemáticas con algo malo, o porque a la profesora le vemos siempre como la más argel, cuando yo en su materia siempre tuve calificación 5, ¿verdad? Entonces, con el paso del tiempo, fui conociendo también los proyectos que ella llevaba a la escuela y uno de ellos eran las Olimpiadas de Matemáticas, las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas. En ese entonces, algo muy importante que había era el acuerdo entre OMAPA, sería OMAPA e Itaipú, que hizo posible que yo como estudiante de colegio público pudiese participar de las Olimpiadas. Y bueno, yo dije, yo quiero avanzar a estas Olimpiadas, me gusta mucho, parece que soy buena, no estaba segura de si era buena o no, porque no. El colegio y una Olimpiada es distinto lo que hay en contenido, ¿verdad? Entonces yo me animé a participar. Ronda uno, ronda 2 y la manera en la que presentan los problemas dentro de esa Olimpiada es una manera a veces muy lúdica de jugar un poco con los números, de jugar con problemas cotidianos, ¿verdad? Eso me llamó la atención, que fuera del currículum de lo que era el colegio, había sido matemáticas que eran más interesantes, ¿verdad? Entonces yo decidí, yo dije, yo quiero, voy a avanzar. Recuerdo que en ese entonces hubo una serie de manifestaciones en el año escolar que interrumpían totalmente las Olimpiadas. Yo no pude más participar por eso, pero eso parece que encendió otra llama. Yo dije, bueno, igual si esto está pasando ahora, porque esto pasó hasta el octavo grado por ahí, yo voy a prepararme como si fuera que voy a rendir el año que viene. Y así mismo fue, yo todos los días estudiaba, o sea, traje un libro y terminé esos libros, tuve que empezar otra vez del primer nivel porque me quedé sin problemas y todos los días solucionaba, yo con mi cuaderno de la escuela. Entonces, finalmente participo de las Olimpiadas y paso a lo que sería la ronda departamental, que es por departamento se eligen los mejores puntajes, ellos se van a rendir. En mi caso, como yo era de departamento central, fui a la nacional, a la Universidad Nacional para poder rendir dicho examen y saco una medalla de campeona departamental. Entonces, más allá de la medalla en ese entonces, ¿verdad? Que a esa edad seguramente que simboliza mucho tener una medalla, a mí demasiado me llamó la atención de que yo estaba rodeada de personas que evidentemente eran de otro estrato social, ¿verdad? Por primera vez mi habilidad, por así decirlo, y mi disciplina me llevaron al mismo escenario que personas de colegios de la capital. Entonces, para mí eso fue, no sé, fue un momento de iluminación por ahí que me hizo pensar, ah, mira, no importa si ellos tienen mejor equipamiento, un mejor uniforme o si tienen un club de matemáticas, si yo me esfuerzo, parece que yo también puedo llegar, ¿verdad? Y bueno, ahí siento que algo comenzó, porque yo, como te mencionaba, me parece también interesante lo que justamente te mencioné al comienzo, de que yo desde una edad muy corta ya me puse limitaciones yo misma, o sea, ni siquiera vino alguien a decirme, no, sabes, Alma, que no se puede porque en Paraguay no hay. Yo misma ya callé ese sueño, por así decirlo, porque estaba muy enfocada en las limitaciones que fui de alguna manera juntando y acumulando, ¿verdad? Toda mi infancia y adolescencia y en ese momento para mí fue, ah, ok, entonces el esfuerzo me puede llevar también a este lugar, ¿verdad? Y acá no importa si tengo dinero o no, acá solamente miden lo que yo sé en el examen. Entonces ahí partió todo, ahí partió mi amor por las matemáticas, ya pasamos la ronda final con otro compañero, fuimos los primeros de nuestro colegio en pasar a la final. No estoy segura si de Capiatá. Creo que en ese entonces la noticia se vendió como que fuimos los primeros, ¿verdad? Yo traje medalla de plata. Y para mí ahí comenzó mi amor por las matemáticas, porque dije, ok, las matemáticas no miden realmente si vos tenés o no tenés esto o aquello, si te falta esto. Es simplemente ser curioso, preguntar, investigar y viene la respuesta, ¿verdad? Entonces ahí empezó mi amor por las matemáticas, que luego, gracias a oportunidades que yo iba encontrando, iba aplicando, se vio un poquito más también afilada, por así decirlo, porque en su momento tampoco tenía un gran interés por estudiar inglés,
pero no tenía los recursos, el CCPA o las instituciones de inglés eran muy caras, ¿verdad? Entonces yo también tenía eso en cuenta, de que no era posible, no tenía artefactos tecnológicos para poder acceder a cursos online, ese entonces tener un celular era algo wow, era cosa que ya es distinto hoy en día, pero en esa época al menos era un poco más difícil. Y recuerdo que mi hermana había obtenido una beca de inglés, entonces a partir de que ella hace eso, me impulsa a mí para aplicar al siguiente año. Yo aplico a esa beca de inglés y ahí muchísimo más se me abre un mundo de oportunidades porque había sido con la Embajada de Estados Unidos y ellos tienen como una serie de becas que vos obtenés una beca, te enterás de otra, quieres aplicar por esa, si obtenés esa otra, después te enteras que hay otra beca y es como que vas, por así decirlo, escalando. Y bueno, ahí ya fue una mezcla de mi amor por las matemáticas, ya estaba en un curso de inglés, muchas personas me preguntaban si yo quería estudiar en Estados Unidos y de nuevo yo dije no, yo no quiero estudiar en Estados Unidos, la verdad que no me interesa aplicar porque había una beca que te cubría el proceso de aplicación a la Universidad de Estados Unidos y yo la verdad que no quería, yo dije no, voy a salir de mi país por mucho tiempo o si no voy a perder años de universidad, eso fue lo que yo pensé, yo quería, después de mi colegio ya quería entrar en la universidad, eso tenía en mi cabeza, ¿verdad? Entonces, ahí, eso sería la mezcla de mi pasión por las matemáticas, que también, como mencionaba anteriormente, se vio realmente muy apoyada por muchas de mis profesoras de escuela, de colegio. Diría que eso fue lo que finalmente me hizo abrir horizontes, ¿verdad? Porque no, realmente yo no, en la escuela no tenía como un referente, escuela y colegio no tenía como un referente para decir quiero ir a la universidad. Fui la primera en mi familia que se tituló, ¿verdad? De una carrera de 4 años, en mi caso. Y entonces, te imaginarás, ¿verdad? El camino para mí no fue como que, ay, sí, quiero ser doctor como mi papá o quiero ser esto como mi mamá. Entonces era como que abrirme camino, yo descubrir que me gusta y empujar un poco más allá en el camino académico y también profesional de paso, ¿verdad? Entonces, de esa manera fue, Totalmente. sí. Mira, para mí lo primero que me gustaría rescatar, Alma, es el hecho de las autolimitaciones que vos mencionabas, ¿verdad? En dos momentos de tu vida. El primero, cuando soñabas en ser astronauta y eso yo creo que está muy instaurado en nuestro país en general, ¿verdad? No, en todos los estratos sociales, ¿verdad? O sea, el hecho de, no, yo no voy a poder, pero que nadie te dijo que vos no vas a poder ser astronauta o vos no vas a poder ir a estudiar a la universidad, pero muchas veces el contexto de lo que estamos viviendo en ese momento nos dice o hace que nosotros mismos digamos, no, yo ni siquiera voy a intentar porque eso yo no lo voy a poder lograr, ¿verdad? Y eso pasó, digamos, cuando tenías 9 años, 6 años, y luego cuando terminaste el colegio, ¿verdad? Pero eso es el primer punto de las autolimitaciones, ¿verdad? Y de cómo ejemplos como el tuyo y muchos otros en Paraguay, ¿verdad? Nos muestran que, o sea, si nosotros o si las personas se proponen algo y trabajan en pos a esos objetivos, lo pueden lograr. Eso conlleva un esfuerzo extra, como bien decías, te ibas a estudiar después del colegio, después de la escuela, después del colegio. Esas son horas que vos le invertiste a tu educación. O sea, nadie dice que el camino es fácil, pero mediante el esfuerzo, mediante la educación, uno puede realmente trascender. Ese es el segundo punto. Y también qué importante es que alguien te muestre que hay algo más, que en este caso fue la profesora Dionisia, como vos contabas, ¿verdad? O sea, el hecho de, mira, vos sos buena en matemáticas, hay unas olimpiadas y vamos a participar. Entonces vos fuiste, participaste y ahí te diste cuenta que habían otras, o sea, alguien te mostró que había algo más, independientemente de la situación en la que vos estabas viviendo, ¿verdad? Y eso para mí es súper importante. Y esa es la idea con el podcast, Alma, mostrarle a la gente que hay algo más, independientemente de si está estudiando en un colegio público en Capiatá, que fue tu caso en algún momento, ¿verdad? O en una escuela pública, que mediante lo que ya decía recién, ¿verdad? O
sea, uno puede salir adelante y vos sos el claro ejemplo. Nosotros pasamos rápidamente de tus 9 años a los 18, ¿verdad? Que nos comentabas que terminabas el colegio. Y quiero centrarme ahí, ¿verdad? Porque qué importante es estar buscando oportunidades, ¿verdad? Si bien el primer año no se dio lo de las Olimpiadas, vos dijiste, no, yo tengo que seguir con esto, ¿verdad? Entonces fuiste un año más y inclusive trajiste la medalla de plata, ¿verdad? Entonces quiero profundizar un poco ahí y no pasar tan rápido esta etapa de tu vida, porque creo que hay muchas cosas para rescatar ahí en todo esto. Súper. Entonces, bueno, ganaste la medalla de plata y ahí tenías 15 años, porque estabas en noveno grado, me habías dicho. Tenía, esto fue en 2014, tenía 14 años cuando eso, 14 años. Tenías 14 años. Sí. Entonces, ¿qué te decían tus familiares? ¿Cómo era? Contame un poco mismo en el colegio, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? Ok, era nuevo, esa es la realidad, era nuevo, realmente nadie conocía de las Olimpiadas, estaban también un poco escépticos de si tenía que participar o no, porque no, o sea, no era la primera vez que escuchábamos de esto. En mi colegio, como mencionaba, no hubieron antecedentes de otros jóvenes que participaron antes y cada paso que dábamos era compartido con mi familia, con mis amigos, mis compañeros de colegio. Ellos también iban descubriendo con nosotros qué se venía después de eso. Y el acompañamiento de mi comunidad, como mencionabas, fue imprescindible en todo mi camino, mis profesoras en general. Igual también hay una realidad detrás de eso. Había profesoras que no apoyaban, inclusive los directivos no apoyaban eso porque, y decían así, ¿verdad? Nos sacaba concentración de lo que eran las clases principales, nos sacaba horas importantes, eso era lo que ellos decían, ¿verdad? A veces no nos querían dar tiempo para que podamos practicar, porque la realidad es que mi profesora eh, nos preparó a puro pulmón. No había ninguna persona que decía, qué sé yo, le vamos a pagar su pasaje para tal o cual ronda. Era cada uno verse con esos gastos. Ella mismo, con las fotocopias que nos hacía, ¿verdad? Todo salía de su dinero, fotocopias para entrenar, digo, para entrenar para las Olimpiadas. Entonces, ese acompañamiento puedo yo bien enfocarme en lo positivo, ¿verdad? Que es de mi círculo más cercano, pero también si fuese por otras personas de mi comunidad y muy cercana a mí, también esto no se iba a dar, ¿verdad? Como en el caso de las Olimpiadas. Hubieron muchísimas trabas, no es normalmente lo que me enfoco, pero es una realidad que está ahí latente. Yo sé que sigue hoy en día ese problema en muchas instituciones, ¿verdad? De pensar de que Olimpiadas como estas nos sacan tiempo cuando no es así. Realmente uno, gracias a las Olimpiadas, a lo que yo destaco demasiado de todas las Olimpiadas que hay en Paraguay, porque hay de matemática, física, biología, química, realmente te ayudan a poder salir de tu zona de confort, que es tu escuela, que tiene un currículum limitado, e ir mucho más allá de manera extendida en tu campo de interés. Cualquiera que sea, cualquier campo de interés que tengas, siempre va a haber organizaciones como esta que van a justamente buscar que vos puedas aprender mucho más en el área. Entonces, esa exposición que yo tuve, de nuevo, fue con el acompañamiento de muchas personas de mi comunidad. Diría que más tarde me sirvió ese impulso que me dieron ellos una vez que terminó las Olimpiadas. No fue hasta acá llegaste, sino que fue, tenés potencial, tenés que seguir estudiando. Fue justamente un año después de eso que yo decidí aplicar a la beca de inglés, que también estoy segura de que mi perfil enfocado en matemáticas fue algo que me ayudó y me posicionó ahora a la hora de competir contra otros candidatos por esa beca, porque son becas que uno, en las que uno tiene que pasar por un proceso de aplicación, una entrevista, se eligen quiénes van a ser los posibles jóvenes que van a tener y ellos ven en vos algo que no vieron en los otros aplicantes, ¿verdad? Son cupos limitados, entonces diría que de nuevo, ese acompañamiento que tuve eh, pudo haber empezado ahí, pudo haber empezado un poco antes, pero eso fue lo que finalmente me
terminó acompañando todo el proceso hasta hoy en día. Entonces, Alma, terminás el colegio, aplicás a esta beca, digamos, de inglés, que este programa que tiene la embajada. Entonces, empezás a estudiar inglés. Eso lo haces en paralelo al colegio normalmente, ¿verdad? O Así sea, mismo. hacían las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, realmente, si vamos a ir por una línea del tiempo, fue en noveno grado, yo entré en las Olimpiadas de Matemáticas. En primer año intenté equiparar, ya entré a otra Olimpiada que era la de canguro, que también es de matemáticas, pero con un enfoque un poco distinto y ya fue más a nivel nacional. Em, y a la par fue que yo empecé mi curso de inglés. Ese curso de inglés era un curso intensivo de 2 años. Y entonces yo empecé el primer año y más o menos terminé como en el tercer año. Pero en ese tercer año también apliqué a otra beca de la Embajada de Estados Unidos, que también fue una beca muy crucial en todo mi proceso, que se llama Jóvenes Embajadores, es el programa. Es un intercambio en Estados Unidos. En ese entonces era en California y después en Washington por unos días. Y fue de nuevo otra beca que me hizo experimentar todo tipo de sistema distinto a Paraguay, ya sea transporte, de salud. Y para mí fue otra vez de nuevo explorar un nuevo mundo, que obviamente sí, cuando veía las universidades decía, ¿cómo me encantaría estar acá? Pero de nuevo otra vez esos pensamientos de imposible que yo venga a terminar en una de estas universidades. Y de nuevo ahora solamente callarme, admirar, todo muy lindo, qué linda experiencia. Vuelvo a Paraguay, empiezo otra vez mi etapa, obviamente yo seguía en el colegio y finalmente se presenta el momento en el que yo tengo que decidir qué hacer después del colegio. Yo ya me graduó de mi programa de inglés, me graduó de mi programa de jóvenes embajadores, todo eso fue en mi año final de colegio. Y bueno, yo terminé el colegio y yo dije, yo quiero estudiar ingeniería civil. Yo quiero estudiar ingeniería civil, voy a aplicar a FIUNA, ¿verdad? Que es la Facultad de Ingeniería de la UNA. Y bueno, yo dije, me voy a preparar súper bien y ya estaba viendo los cursillos más competitivos. Yo decía, tengo que entrar sí o sí en uno de estos que son top, ¿verdad? Que suelen sacar los alumnos con los mejores puntajes. Y yo dije, tengo que entrar en uno de estos. Y bueno, ahí llega otra realidad de que yo no tenía trabajo, yo me acababa de graduar del colegio y incluso, ¿verdad? Solo mencionar que yo llegué a irme a un cursillo que no estaba pagando por 2 meses. O sea, yo me iba y llamaba a la lista y yo así, no, porque yo ni figuraba en la lista porque no. Bueno, hasta que dije, ok, no puedo irme a un lugar sin pagar, ¿verdad? Entonces salgo finalmente de ahí y yo con mis papeles en mano, porque ahí inclusive me fui a ver el formulario de inscripción, te pedían tus antecedentes policiales, creo, en ese entonces. Yo me acerqué, yo pedí mis antecedentes, yo con todos esos documentos y tenía que pagar, creo que era 1,5 millones para poder entrar al CN o CPI, uno de esos dos era, y de nuevo hay una barrera, ¿verdad? Yo máximo enseñaba en mi casa matemáticas, no me alcanzaba realmente para pagar ese cursillo y yo dije, parece que no se va a dar otra vez, ¿verdad? Entre pensar porque estaba también en mi cabeza que yo no quería perder ni un año de universidad. Hasta que una persona, un amigo, una amiga creo que me había enviado un flyer que era justamente este programa que te cubría el proceso de aplicación a la Universidad de Estados Unidos que se llama Opportunity Funds. Y yo dije, no tengo luego realmente de otra, así es que voy a aplicar todo lo que tengo y encima es gratis. O sea, voy a aplicar y máximo no voy a quedar, pero no voy a invertir dinero acá. Tenía ese entonces esos recursos, entonces yo dije, ok, vamos a aplicar. Y aplico, envío mi formulario, que era un formulario de inglés y español. Después me llaman para un examen y me presento al examen, que era también un examen de proficiencia de inglés. Y bueno, entre eso, al final me llaman para la entrevista y yo, para la época de la entrevista ya dije, ok, es cuestión de o busco trabajo y trabajo hasta ahorrar para el cursillo o nada, simplemente eso, o trabajo para siempre. Entonces, esas eran mis opciones. No tenía como una opción de, ay, no voy a estudiar en tal universidad privada o voy a estudiar en...
Entonces yo dije, ok, vamos a ir a todo por nada. Y cuando llego a la entrevista, cuando finalmente, ok, paso el examen de proficiencia, yo digo, este es el todo o nada realmente. Me preparé como nunca para esa entrevista, porque para dar un poco de números, ¿verdad? Para la beca de inglés quedaban 25 alumnos en la sede en la que yo apliqué, que fue la de San Lorenzo. Para jóvenes embajadores quedaban 13 y para Opportunity Fund quedaban solamente 6 personas. Entonces yo con esos números que me estaban demasiado en mi mente, yo decía, ok, acá al todo nada, me preparé para esa entrevista y esperar la decisión era lo que me quedaba luego. Me llega ese correo que tanto esperé, fui seleccionada para poder empezar ese proceso de aplicación. Lo que seguía ya era ir a una charla informativa. Mis padres no sabían que yo apliqué a este programa, no sabían que existía este programa. Muchas de las becas también, así entre paréntesis, yo aplicaba sin decir a mis padres, ¿verdad? Y ya después, cuando estaba como en un proceso adelantado ya de aplicación, qué sé yo, cuando ya pasó mi entrevista, yo ahí les comentaba más o menos, hay un programa, tampoco les decía que yo apliqué, les iba nomás como que ir haciendo terreno, ¿verdad? Hay un programa, ¿verdad? De inglés y esperando que ellos me den como su opinión de si sí, ¿verdad? Qué buena oportunidad o no, seguramente que no. Escuchar su opinión sin que afecte mi proceso de aplicación. Entonces, al final quedo para este programa. Realmente que ni yo sabía bien dónde estaba entrando, pero de, me iba informando mucho más y dije, ok, es un reto que no tomé antes, no tenía referentes, no le conocía a nadie que tuvo eso antes. Entonces ese proceso para mí fue nuevo, lo fui explorando conmigo y mi familia. Al final aplico un año más o menos, espero para que me llegue la decisión de la universidad a la que apliqué y me seleccionan con una beca completa, ¿verdad? Para estudiar en Bennington College, que está en Vermont. Y bueno, ahí es como finalmente yo puedo continuar otra vez con lo que me propuse en su momento. Ahí, antes de avanzar, Alma, me parece súper interesante lo que venías comentando, ¿verdad? El hecho de que vos aplicabas directamente a un programa o una beca, y eso me habla muchísimo de tu autogestión, ¿verdad? Porque vos no estabas esperando a ver si había una beca en tal lugar, no. Y eso me parece un detalle súper importante y súper interesante de ir y arrebatar las oportunidades. Porque si vamos a esta etapa de tu vida, o sea, terminaste el colegio, como bien decías, no tenías los recursos para pagar un cursillo, ¿verdad? Entonces ibas y aplicabas una beca. Lo mismo, querías aprender inglés, fuiste, averiguaste y aplicaste a una beca. Que una cosa después llevó a la otra. O sea, que aplicaste a una beca, te mostró que había otras becas a las cuales podías aplicar, ¿verdad? Inclusive entraste a jóvenes embajadores. Después quiero que profundizar un poco en cómo fue esa experiencia de ir a Estados Unidos, ver las universidades. O sea, esas son también son experiencias que te muestran que hay algo más, ¿verdad? O sea, mira, yo puedo venir o en algún momento, qué lindo sería venir a una universidad como esta mientras vos estabas pensando en ir a la UNA, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle para mí no menor, el hecho de no esperar a que las oportunidades vengan a golpear a tu casa, que eso no va a pasar. O sea, es buscar la manera de cómo realizar lo que vos querías, ¿verdad? Que era estudiar. O sea, por lo que me decís, tenías fijado en tu mente, mira, yo no puedo perder un año sin estudiar. Entonces, bueno, esto es lo que me está pasando. ¿Cuáles son las alternativas para no quedarme un año sin estudiar o perder un año, ¿verdad? Totalmente. Algo que suelo mencionar mucho cuando le hablo a los jóvenes es que hay que utilizar esas habilidades porque se habla mucho de las habilidades de stalkeo que tienen para muchas personas para encontrarle a otras personas. Yo era eso, pero con oportunidades. Yo literalmente buscaba así, bueno, si quiero estudiar esto, hay una beca sobre esto y busco, ¿verdad? O una oportunidad que a lo mejor no hace tampoco demasiado caro que yo puedo costear. Busco esa oportunidad que esté relacionada a lo que a mí me gusta. La realidad es que hay muchas oportunidades ahí afuera. Muchas veces nos cegamos porque es, como vos decías, nuestro contexto
no nos permite ver más allá. Pensamos que no vamos a ser capaces de aplicar a tal o cual beca. El proceso siempre es encontrar la oportunidad, te enteras un poco mejor de lo que es y ya inmediatamente te vas a ver los requisitos y qué te falta a vos para que esa oportunidad sea tuya. Y sinceramente hubieron muchísimos de esos programas en los que yo apliqué sin cumplir con todos los requisitos. Y dije, ok, me piden un inglés avanzado, no sé, yo tengo un inglés intermedio o menos que eso, igual no me vamos a aplicar, ¿verdad? Te pide que tengas tal o cual habilidad. Y yo, ok, yo de acá a la entrevista, sin problema, yo puedo aprender por lo menos lo básico de eso, ¿verdad? No digo tampoco que miento, ¿verdad? Y digo, sí, yo hablo el ruso fluido, ¿verdad? Pero, o sea, uno tiene que estar consciente de dónde está y hasta dónde puede llegar. En todo ese proceso de aplicación, uno puede hacerse de herramientas, ¿verdad? Incluso para oportunidades que son mucho más a largo plazo. No, es como esto que uno se sienta y aplica nomás en una noche, tenés que hacer ensayos, tenés que mejorar tu perfil, enfocar tu perfil más a esa beca. Entonces, usar el tiempo que tenés, ya sean meses o años inclusive, para poder obtener esa beca. Por ejemplo, las de maestría, las de doctorado, uno no es que uno se le antoja nomás y aplica, ¿verdad? Se mira con tiempo, se prepara uno con tiempo. Si me falta mejorar tal habilidad, entonces enfocarnos en eso. Si me falta esto, ¿verdad? Entonces, prácticamente es eso, enfocarse en la oportunidad que uno quiere tener, ver qué requisitos cumple, enfocarse en poder cumplir con la mayoría de los requisitos, pero a veces animarse a aplicar con lo que uno ya tiene, ¿verdad? Y en el camino no más seguro que uno se va a hacer. No hubo ninguna beca en la que me dijeron, vos mentiste en tu aplicación, ahora mismo te vamos a sacar la beca, ¿verdad? Que siempre fue mi miedo de que, ok, Sandra y yo no, van a pillar que mi inglés no es tan avanzado. Y bueno, yo vengo del futuro para decirme a mí misma, no, no te sacaron esa beca que vos pensabas que te iban a sacar, ¿verdad? Te hiciste por el camino de nuevo, ¿verdad? Fue un proceso otra vez en el que yo tuve que aprender muchísimas nuevas habilidades, conocer muchísimas nuevas personas que me aportaban también a su manera. Entonces, eso, a animarle siempre a los jóvenes a que ellos puedan postular a las oportunidades una vez que encuentren, pero inclusive antes seguir buscando eso que uno quiere, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y rescatar la autogestión que veo que hasta ahora, en lo que recorrimos de tu historia, Alma, la autogestión, el hecho de, como bien decías, buscar las oportunidades o buscar a dónde uno quiere llegar y en base a eso va construyendo o va adquiriendo las habilidades que necesita para cumplir los requisitos de esa aplicación o de esa beca, ¿verdad? Entonces, volviendo un poco a tu relato, eh, aplicas a un programa que te permite aplicar para una beca, ¿verdad? Que es el principio recién, ¿verdad? Entonces, ganás eso, aplicás a esta universidad que nos comentabas recién y contame, cuando recibís el correo de la beca completa, ¿cómo fue? O sea, quiero profundizar un poco ahí en esa escena La beca completa de, ¿cuál sería? La de Paraguay, de la universidad, de la universidad. de la universidad, sí. Ah, ok. Bueno, en mi caso fue particular porque yo llega a una etapa cuando uno aplica en tres etapas distintas más o menos, hay un poquito más de etapas, pero tres son las principales, básicamente son llamados. Uno aplica en el primer, segundo o tercer llamado. Y yo apliqué más o menos en el último llamado ya, ¿verdad? Y yo era una de las últimas estudiantes que se iba a enterar de si quedó o no seleccionada para su universidad. Y yo apliqué como a cuatro o cinco universidades. Entonces, en esa época realmente yo ya estaba recibiendo ya o cartas de no o cartas de estás en la lista de espera. Y bueno, en ese entonces yo dije, ok, muy probablemente ya no me voy este año, ya tengo que estar en paz con esa idea, plantearme ya si voy a volver a aplicar o no, qué voy a hacer el año que viene, ¿verdad? Empezar a trabajar, que yo ya estaba ya en ese entonces entrenando para ser justamente profesora en el lugar donde yo aprendí inglés, que es el CCPA, ¿verdad? Y en ese entonces yo dije, ok,
posiblemente ya no quedo hasta que me llega esta última decisión de la universidad. Y yo recuerdo porque uno tiene que como que cargar la decisión, ve en ese momento. Ya ni quería mirar, yo dije, no, ya no creo más que se dé. Igual nomás por, ok, ya, para cerrar una etapa, ¿verdad? Y bueno, miro y lo primero que me sale es el típico congratulations, que significa felicitaciones, ¿verdad? Y yo, o sea, veo eso, pero tampoco me emociona demasiado porque te pueden aceptar, pero no darte beca. O sea, me podrías aceptar, pero si esperas que pague $70.000 al año, medio que imposible todavía eso, ¿verdad? Entonces recuerdo que revisé la beca que me dieron, que estaba continuo a mi carta de aceptación y no entendía nada porque habían números grandes por todos lados y no era así como que intuitivo de, ok, columna de lo que tengo que pagar, columna de lo que me dieron. Era así, una mezcla de todo, de párrafos, de políticas. Y yo dije, bueno, parece que acá tengo que pagar una suma. Entonces yo en esa duda no le hablo a nadie. Por 10 días más o menos yo tenía eso, yo me guardé, yo no le comenté a nadie. Así que dije, ok, le voy a mandar a mi asesora de Education USA, que es la que me ayudó a aplicar. Y le dije nomás otra vez encima, acá tengo como que la plantilla de una beca, ¿verdad? Esa ya era mía, ¿verdad? Pero yo le dije, ¿me puedes decir qué tanto tienen que pagar uno si te envían de esta manera? Y ella me dijo, esto te enviaron a vos. Acá Alma dice que te dieron full. Siempre me acuerdo que me dijo, te dieron full beca. Ella ya sabía posiblemente que era mío lo que yo le mandé, ¿verdad? Por más de que yo como que le quise despistar. Y bueno, ahí fue cuando yo dije, ok, esto parece que se está haciendo real. Entonces ya tenía la aceptación, ya tenía la confirmación de que era una beca 100%. Y ahora qué, ¿verdad? Y después entrar en ese proceso de yo misma luego número uno procesar qué iba a pasar, ver el lado logístico, ¿verdad? De aplicar a mi visa, a cómo llegar a la universidad, qué tengo que llevar conmigo, inscribirme a mis clases, porque uno se inscribe ya antes de llegar. Y bueno, así de esa manera, y entre eso también entra a hablar con la familia, ¿verdad? Porque ellos tenían como ya en la mente que, ok, no se me dio este año, ¿verdad? Y bueno, así fue más o menos que fue ese proceso para mí. De nuevo digo que no es un proceso particular porque hoy en día ya todo el mundo como que se sienta con su familia, ve todo, ahí está como que expectante, viendo, esperando de que la universidad le notifique si quedó o no. Y todo el mundo festeja, ¿verdad? Eso es lo más común hoy en día, cuando en realidad lo mío fue más íntimo, con mucha confusión, con mucha frustración, con mucha desmotivación, pero que después poco a poco fue como que dándose hasta que finalmente yo en agosto de ese mismo año fue cuando fui a mi universidad por primera vez y ahí empezó otra vez otro proceso aparte. Ok. Comentame ese momento donde le decías a tu papá, a tu familia, bueno, tengo 100% de beca. eh, ¿Cómo reaccionaron? Porque ya prácticamente, como decís, ya daban por perdido el año, ¿verdad? Bueno, vamos a pensar ya en lo que se viene. Pero ¿cómo fue? Bueno, la verdad que fue una mezcla de emociones porque no entendían luego bien lo que estaba pasando en la cabeza. Yo era como que me voy a ir y ya. O sea, no era como que, ay, se puede becar a una universidad. Era, me voy a ir y ya, ¿verdad? Somos 5 hermanos, yo soy la del medio. Entonces, era como una sorpresa. Recuerdo que mi mamá lloró, mi papá estaba como que orgulloso, no dijo tampoco nada, pero él no solía usar muchas palabras, ¿verdad? Entonces, para mí también fue como un proceso emocional ahí de, no sé si es bueno o es malo para ustedes, no entiendo, ¿verdad? Pero más o menos como que no tenía mucho de otra. Yo sabía que quería ir a la universidad y ya me quedaba bastante claro que en Paraguay me iba a ser muy difícil, me iba a tomar mucho más tiempo, ni siquiera sé cuántos intentos iba a ingresar porque no sé ni siquiera si me iba a poder enfocar en el cursillo. O sea, yo sabía que nadie iba a venir a regalarme ni un centavo para que yo pueda estudiar. Y si se me prestaba una beca de acá o en China o un lugar súper desconocido, es lo que tengo y yo voy a ir por eso, ¿verdad? Entonces,
no le compartía a mis hermanos así como que wow, porque eran mis hermanos más o menos como que mi edad o menor que yo, pero fueron viendo el proceso de cuando yo iba a la entrevista de la visa, cuando iba a más talleres en los que me explicaban más o menos cómo funcionaba la vida en Estados Unidos, entre inscribirme a mis clases, ¿verdad? Tener reuniones con la universidad en la que te hacían como que tours de cómo era. Entonces, ellos me imagino que también fueron asimilando de esa manera indirecta hasta el día en el que nos vamos todos al aeropuerto y todos me acompañaron ahí, incluyendo mi sobrino, ¿verdad? Entonces, esa despedida igual para mí fue, yo pensando que no iba a volver en un largo tiempo, igual pude volver como que un semestre después, pero fue realmente para mí el comienzo de mi etapa universitaria, que no tenía idea de cómo lucía. Como mencionaba, en mi familia no tenía un referente. Entonces, ese fue más o menos el proceso en mi círculo cercano. Y lo mismo con mis amigos más cercanos, era explicarles de cero a ellos, porque una realidad es que en los colegios públicos de un número alto, como en nuestro caso, 45 alumnos éramos, la realidad es que yo diría que ni el 10% a veces aspira, ¿verdad? O termina una carrera. Incluso yo terminé una carrera más o menos serían como 5 a 6 años después de que yo me gradué. Yo fui la primera de mi clase del colegio que terminó una carrera completa de grado. Entonces, para ellos también fue un proceso muy nuevo. Explicarles que yo me iba a ir a la universidad y que la universidad estaba en Estados Unidos, y explicarles que en Estados Unidos hay varios estados, o sea, era totalmente nuevo para ellos, que también me acompañaron. Sigo en contacto con ellos cada vez que voy a Paraguay. Tenemos, o sea, les puedo hablar mucho más de lo que es mi vida acá, pero de esa manera es como ellos viven también ese sueño conmigo. Qué interesante, Alma. Entonces, volviendo un poco a tu relato, arrancás la universidad, todo nuevo, digamos, todo diferente. ¿Cómo fue esa experiencia en aula, en general, en todo ese, cómo asimilaste ese proceso de cambio tan fuerte? Bueno, realmente como había mencionado, yo vine a Estados Unidos un tiempo antes. Había venido a Estados Unidos en el 2017 y yo partí a la universidad en 2019, pero ya en agosto. Y ya había visto más o menos cómo eran las universidades acá, porque yo conocía la una, como que tenían sus facultades, una cerca de otra, y vengo acá y todo es súper distinto. Era un campus universitario, o sea, los alumnos vivían dentro de la universidad y algunos hasta en algunos campus que son demasiado grandes ya hay transporte otra vez dentro del campus. A mí me tocó ir a UC Berkeley para poder ver, y realmente ese fue un campus que a mí me dejó impactada porque yo era una ciudad, literalmente era una ciudad otra vez ahí, y eso era una universidad para ellos. Para mí, esa universidad era más grande que mi entorno ahí en J. Augusto Saldívar, ¿verdad? Y entonces era para mí era así impensable que yo me iba a ver jamás en una universidad de Estados Unidos hablando un idioma que por más de que no es muy alejado en escritura, ¿verdad? Igual es un nuevo idioma, es un segundo idioma, y manejar eso a nivel académico me parecía impensable. O sea, yo decía, no, imposible que yo tome acá una clase de matemática en inglés, ¿verdad? Entonces, llegar, ver diversidad, porque uno no viene acá a encontrar solamente alumnos estadounidenses, uno acá encuentra el mundo, tenés compañeros de distintos continentes, ¿verdad? Para darse una idea. Después tenés otra clase con otros alumnos de otros países, pero después terminas comiendo tu comida con personas de otros países otra vez. Entonces, realmente fue una experiencia que fue impactante en muchos niveles. También el shock cultural, ¿verdad? De que muchas cosas no funcionan acá como funcionan en Paraguay, del lado positivo y del lado negativo también, ¿verdad? Em, Siempre una anécdota que cuento es que cuando llegué recién,
me daba pavor escuchar ruido de motos, ¿verdad? Si bien acá no hay muchas motos, igual hay unas cuantas y al comienzo como que me daba miedo y más de noche. Y también ese fue un momento para mí que, espera, no estoy en Paraguay, estoy en otro país que es mucho más seguro cuando quieres ser seguro, ¿verdad? Al menos en ese aspecto sí es mucho más seguro. Y bueno, entonces fue un todo, desde la comida hasta transporte, las personas con las que me rodeaba, mis amigos, mis clases, mis profesores, todo fue nuevo. Desde el día uno, desde que llegué, me pareció muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Igual fue, yo creo, ¿verdad? Que la adaptabilidad es muy importante porque constantemente tenés que terminar y empezar etapas, terminar y empezar etapas. No solamente en el lado académico, sino que también en el lado profesional, ¿verdad? Uno constantemente está, acá te empujan a que puedas empezar pasantías desde tu primer semestre ya. E incluso en su momento también hice un semestre en Japón, ¿verdad? Que yo dije, quiero algo mucho más distinto de lo que estoy acostumbrada. Entonces voy a aplicar a esta oportunidad que era de mi universidad otra vez, para hacer un intercambio y fui a Japón, ¿verdad? Empezar de nuevo un nuevo idioma y de nuevo otra vez ajustarme a otro sistema educativo, para mí era un privilegio. Por más de que muchas personas dicen, no, otra vez otro idioma, otra vez, para mí era otra vez otro idioma, otra vez otro país. Entonces, esa perspectiva, siento que a veces me salvó de muchas cosas, me ayudó a adaptarme y también a ser flexible. Muchísimos planes que hice no salieron como yo esperaba, pero al fin y al cabo esa era la experiencia que yo me esperaba. Lo único que yo me esperaba antes de salir de Paraguay es que lo que sea que yo haga iba a ser distinto de lo que yo estaba acostumbrada. Yo no sabía ya, ok, voy a irme a tal lugar, yo conozco este lugar, ya me fui antes, no, nada que ver. Entonces yo dije, ok, va a ser lo que tenga que ser y va a pasar lo que tenga que pasar. Y esa fue la mentalidad con la que vine. Qué interesante. Y en términos académicos, Alma, ¿cómo fue la adaptación, digamos? O sea, ¿cómo viste vos tu nivel de matemáticas o de las materias con el resto de tus compañeros? Sí, mi universidad realmente es muy pequeña, entonces se podría decir que es bastante personalizada la mentoría que me ofrecieron allí. Yo al llegar ya hablé con el profesor de matemáticas. Habían como tres profesores en el departamento, era así súper pequeño. Y yo ya les dije, o sea, la idea de mi universidad era que uno pueda explorar ese primer año y después decidir qué quiere estudiar, que es muy diferente a Paraguay, que uno ya tiene que casarse con su carrera desde el día uno, ¿verdad? Entonces yo llego a mi universidad y yo ya me voy directamente junto al profesor, le dije, yo quiero estudiar matemáticas y decime qué tengo que tomar ya, ¿verdad? Y él me dice, bueno, puedes empezar con esta clase, pero tenés que tomar otras clases que no estén relacionadas a matemáticas, ¿verdad? Porque justamente el objetivo de mi universidad era que uno pueda como que tomar varias disciplinas y después finalmente escribir un plan y decir, decidí esto. Y bueno, ok, yo así como que, ok, para cumplir ese requisito voy a tomar clases random. Tomé italiano y tomé piano. Dije, en ese momento dije, voy a tomar esto para que me dejen en paz, básicamente, ¿verdad? Para que me dejen enfocarme y para que yo diga que yo cumplí. Nunca más dejé la clase de piano. Esos 4 años tomé piano, italiano, después salté a japonés. Y eso entre mis clases de matemática, a ver cómo yo me sentía ahora en la sala de clase. Me sentía cohibida, obviamente, porque yo pensé que, no sé, si alzo la mano y digo algo mal, me van a, no sé, van a decir que los paraguayos somos tontos, ¿verdad? Estaba como que en mí ese peso de ser embajadora de mi país, pero la verdad que me di cuenta que era una comunidad muy abierta conmigo. Mis profesores nunca me hicieron sentir como tonta, eran personas muy instruidas y personas que también en su momento me acompañaron de manera excepcional. Entonces, mis compañeros también, o sea, la comunidad en general era una comunidad que te acompañaba bastante. Había muchas posibilidades que uno se vaya a tutorías para poder mejorar, ¿verdad? Su nivel en ciertas materias. Entonces, más o menos ese fue, de nuevo, yo vine como que
dije, ok, de un colegio público voy a saltar a una universidad de Estados Unidos. Para mí era, la verdad que sí me daba bastante miedo esa idea, pero con el tiempo y con el apoyo de mi comunidad me di cuenta de que era un proceso que es navegable, es bastante navegable y, y agradezco también a esas personas que fueron parte de ese proceso para que yo pueda tener una transición bastante calma, diría yo. Entonces sí, bastante, eh, de nuevo, uno viene con esa idea de que no está preparado y a lo mejor sí es así, no estás preparado para muchas cosas, pero ese acompañamiento que te dan acá de que hay mentores para casi todas las cosas que uno quiere hacer. Literalmente, yo tenía un mentor de cómo ser estudiante y él era el que me guiaba, que desde dónde ir a traer mi comida hasta dónde ir a pedir, no sé, inscripción en el gimnasio, hasta cómo pedir psicólogo. Teníamos también esa persona que nos guiaba. Qué interesante y qué interesante también buscar a esos mentores, Alma, porque si bien probablemente están disponibles, al final vuelvo a la autogestión de ir, buscar la manera o encontrar la manera de hacer eso realidad, ¿verdad? Ujú. Así mismo, Entonces, sí. estoy haciendo la línea del tiempo en mi cabeza, estás estudiando, te gradúas de matemáticas, ¿sí? ¿Cómo fue ese momento? O sea, ahí con la familia, ¿cómo viviste esa situación? Ok, cuando me gradué de la universidad y uno realmente empieza ya su proceso em, de planear lo que va a ser como un semestre, un año antes. Yo un año antes ya estaba como que planeando, quiero seguir acá en Estados Unidos o quiero probar por otras becas, quiero trabajar primero o ya quiero saltar a una maestría o quiero saltar a un doctorado y qué quiero estudiar. Esas preguntas ya estaban ya ahí latentes un año antes inclusive. Bueno, realmente toda mi carrera, ¿verdad? Yo me enfocaba ya en cuál va a ser el siguiente paso, pero empecé un poquito más a enfocarme en mi último año y finalmente en mi último semestre yo aplico al permiso que te dan acá de poder trabajar en Estados Unidos una vez que te gradúes. Yo espero ese permiso por bastante tiempo y es ahí como obtengo un trabajo en un hospital de Massachusetts, que es básicamente recursos humanos. Eh, es muy largo el título en inglés, pero básicamente soy una coordinadora de como que bienvenida a las personas, a los nuevos, a las nuevas incorporaciones del hospital. No, es lo que yo quiero, en lo que yo quiero trabajar, pero es en su momento lo que pude obtener, ¿verdad? Que también es una realidad que me tomó tiempo. O sea, no es que uno sale a la universidad y ya tiene el mundo servido a sus pies. Uno tiene que seguir haciendo ese camino y yo estoy en ese proceso. Y es el trabajo que tengo finalmente hasta hoy en día que me permitió hacer muchos proyectos al lado porque es 100% remoto y es en lo que estoy actualmente. En mis tiempos libres lo que hago son proyectos relacionados a la ciencia, la tecnología y también la educación. Me gusta bastante acercarme a las fuentes reales de ciencia en específico, ¿verdad? Y tecnología. Fue así como que apliqué a varias oportunidades, entre ellas proyectos relacionados o que por lo menos se llevaban a cabo en la NASA, porque me gusta esa intersección entre educación y también ciencia. Me gusta poder bajar temas muy complejos de una manera mucho más amigable para el público en general. Y entonces dije, ok, vamos a empezar a explorar porque realmente es un área que a cualquier edad me va a interesar, que es la astronomía. Entonces decidí en ese momento aplicar a varios proyectos. Ok, varios de esos proyectos, como bien decías, tienen que ver con la NASA. ¿Cómo fue? ¿Dónde buscaste esas oportunidades? ¿Cómo fue para que apliques? Comentame un poco sobre eso. Sí, justamente como mencionaba anteriormente, yo había aplicado a un programa que literalmente encontré googleando. O sea, dije, quiero trabajar en un proyecto que esté cercano a la NASA.
y encuentro un proyecto que no es de la NASA, pero que sí se llevaba a cabo en la NASA, que es el Space Camp, el campamento espacial que tienen ellos ahí, que es realmente más para niños y jóvenes. Yo estaba saliendo de la universidad cuando eso, pero en específico lo que me llamaba la atención de este programa que era impulsado por la Agencia Espacial Mexicana AEXA, era que si ganabas una competencia podías mandar tu proyecto y el proyecto de tu grupo a la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Que es un satélite que estaba orbitando la Tierra. Entonces yo dije, me parece muy interesante a nivel académico profesional y al mismo tiempo darme el tiempo de ver las instalaciones de la NASA que por más de que esté preparado para niños y más jóvenes que yo no pasé, no quemé esa etapa. Entonces yo me voy a dar el gusto, por así decirlo, de poder hacer el campamento. Entonces aplico y realmente no es que uno te selecciona para eso, es más bien que te aceptan sí o no. Y yo completo el formulario, finalmente me llaman para la entrevista, después ya me notifican que quedé seleccionada. Yo participo del programa y después de 5 días con mi equipo, que eran toditos mexicanos, nos dan la noticia, o sea, era básicamente una competencia. Teníamos que hacer como que un discurso y al final se hacía como que una ceremonia, pequeña ceremonia así nomás íntima entre nosotros, en la que ellos te daban a conocer cuál era el equipo que quedó en primer lugar y queda mi equipo seleccionado. Y entonces para mí ahí fue un choque, ¿verdad? Porque a la medida que yo me interese en ese proyecto, yo también me podía abrir muchas puertas en ese mundo. Eso fue una de las primeras cosas que pensé. Empezamos a trabajar el proyecto con mis compañeros. De hecho, debería ir este año, si es que todo sale bien, en abril debería ir a la Estación Espacial Internacional, pero yo no me quedo solamente con ese programa. Yo dije, quiero aplicar a otros programas, ya sea talleres, cursos, lo que sea, y continúo constantemente, ¿verdad? Aplicando a otras oportunidades hasta que encuentro otra que era online, que básicamente te enseñaban a escribir proyectos para la NASA específicamente, ¿verdad? Para el laboratorio JPL que está en California. Y de esa manera yo entiendo un poquito más lo que es a nivel legal, ¿verdad? Poder enviar una propuesta que ellos acepten, que ellos puedan ver. Y de ahí sigo buscando más oportunidades hasta que me encuentro con un taller que se realizaba en Texas, ¿verdad? Que era sobre diversidad, equidad y también inclusión para educadores y cómo llevar eso al aula. Y fui la única latinoamericana seleccionada para ese taller, éramos 30. Yo era la única que no era estadounidense. Y de nuevo yo digo, quiero aplicar a más proyectos otra vez. Yo continuaba aplicando, aplicando. Y bueno, fue así que también encontré una conferencia de educadores que, que era en Houston también y que era del Centro Espacial de la NASA. Y yo dije, yo no quiero participar nomás, quiero presentar en base a mi experiencia como profesora también, porque yo enseñé antes de venir a Estados Unidos, enseñé varios cursos. Entonces, de esa manera yo decido aplicar como presentadora, quedo seleccionada y al final digo, quiero irme con otra paraguaya, le escribo a una amiga que también era de mi universidad, vamos las dos, nos presentamos. Fue literalmente la primera vez que yo presenté en un evento de esa envergadura. Yo dije, me gustaría que más paraguayos se enteren de esta oportunidad. Y nos pusimos en campaña con mi amiga para poder venir otra vez el año, o sea, ir ahí al año siguiente. Y finalmente, este año, ¿verdad? Que pasó hace poco nomás, fuimos entre 11 paraguayas a presentar. Y bueno, el año pasado también apliqué por la posibilidad de ir en un vuelo en microgravedad, ¿verdad? Que no es el espacio, pero es lo más cercano que uno puede sentirse del espacio en la Tierra. Y de nuevo era otro proceso en el que yo tenía que volver a aplicar con un formulario, tenía que volver a enviar un video hablando más de lo que a mí me gustaba, quién era yo, cómo iba a utilizar esa posibilidad o cómo yo iba a inspirar a otras personas en el campo, si es que yo tenía esa oportunidad.
Después me preguntaban, me mandaron otro formulario, porque fue una competencia internacional. Aplicaron muchísimas personas de todas las partes del mundo y era solamente inicialmente para 6 personas. Y yo, sinceramente, ese dije yo, a casi, o sea, ya no es más como otras oportunidades a las que yo antes apliqué. Yo dije, tengo que tener los pies sobre la tierra, y no creo realmente que me seleccionen. Y bueno, aplico ese último día, esa última hora, porque sí me debatí muchísimo si aplico o no aplico, porque era grabar un video, editar el video, completar el formulario. Entonces, al final, aplico, paso a la entrevista y la entrevista llega el día que iban a notificar quiénes fueron los seleccionados y yo estaba entre ellos. Y bueno, ella fui la única sudamericana entre todos mis compañeros, ¿verdad? Y para mí ese fue, o sea, creo que lo más competitivo en lo que estuve hasta ahora, y saber que tuve la posibilidad de hacer eso. Y mucha gente me dice, parece que soy la primera paraguaya. No sé si soy la primera paraguaya porque hay personas que realmente hacen cosas increíbles, pero con perfil bajo. Pero espero que yo no sea la única porque esa experiencia que tuve fue como ninguna. Y, y bueno, eso pasó el año pasado. Y este año hicimos la conferencia con las otras paraguayas en la conferencia de educadores. Y de nuevo, ahora a modo de aclaración, yo no trabajo para la NASA, no puedo trabajar para la NASA, ni siquiera aplicar luego porque no soy ciudadana estadounidense, yo soy paraguaya con pasaporte paraguayo. Estoy trabajando ahora por el permiso que tengo nada más, que también termina este año. Entonces, todas estas oportunidades que fui sorteando fueron dentro de lo que yo podía. Hace rato, como mencioné, hay requisitos que uno cumple y hay los que no cumple, ¿verdad? Y en estos casos son en los que uno tiene que más que nunca ceñirse a cumplir con esos requisitos. Yo no puedo aplicar a una oportunidad sin ser estadounidense dentro de la NASA. Ese fue mi proceso, esos fueron los proyectos a los que yo apliqué. Las personas que me preguntan sobre específicamente tal o cual oportunidad siempre tienen una respuesta. Yo les doy las recomendaciones más prácticas para que puedan llevar a cabo, y puedan también aplicar y también ser seleccionados, ¿verdad? Pero básicamente esos son los proyectos en los que yo estuve estos últimos años. Alma, realmente veo que en varias oportunidades de tu historia eh, siempre estás buscando las oportunidades o estás, digamos, estás atenta a qué más podés hacer. Y como te decía fuera del micrófono, todos estos proyectos que tomaste en la NASA o todas estas aplicaciones fueron adicionales a tu trabajo. O sea, tu trabajo normal durante el día y las horas que eso conlleva adicionales, ¿verdad? Y como veo que en varios momentos de tu historia, mirando para atrás, eh, se da esto que una cosa te llevó a la otra, ¿verdad? Un proyecto que lo hiciste bien te llevó a otro proyecto, a aplicar a otro proyecto que también lo hiciste bien. Y para mí no es un dato menor el hecho de que haya quedado entre 6 personas a nivel, o sea, gente que aplicó de todo el mundo, ¿verdad? Y algo que lo estaba haciendo en paralelo, no es que solamente te dedicaste a cerrar esa aplicación o a ganar esa aplicación a ese proyecto, ¿verdad? O sea, tenés tu trabajo normal y esto es adicional, ¿verdad? Entonces me lleva a pensar y como te decía hace rato, ¿verdad? Me lleva a ese discurso de Steve Jobs, que si uno mira para atrás, todos los puntos se conectan, ¿verdad? Y definitivamente este esfuerzo extra que estás haciendo no es un detalle menor, que es lo mismo que hacías hace un par de años, pero a otra escala, ¿verdad? El hecho de estudiar inglés, adicional al colegio, adicional a todo lo que ya venías haciendo, eh, a una escala mucho mayor, ¿verdad? Así mismo. Y creo que justamente uno cuando va a aplicar a más oportunidades se pone a pensar cuál fue la fórmula del éxito, ¿verdad? Porque uno quiere mejorar y mejorar porque también se pone más competitivo cada vez que avanzas. Entonces, siempre me preguntan, ¿qué tengo que hacer?
Y así, lo más común que me dice, ¿qué tengo que hacer para llegar a donde vos estás? Y yo me pongo a pensar, ¿qué le puedo decir? Porque tampoco le voy a decir, sí, tenés que hacer tal o cual cosa. Porque mismo es un proceso que yo navegué sin saber, ¿verdad? Entonces, de manera práctica, lo que diría siempre es que sea cual sea su campo de interés, porque no hace falta que sean las ciencias, puede ser el deporte, puede ser el arte, la música, prepararse constantemente. Creo que eso es algo que aprendí en su momento. A lo mejor este no es el momento en el que yo puedo aplicar a tal o cual beca, pero puedo ya en su momento hacer este taller y en ese taller le conoce a alguien que le conoce a alguien que le conoce a alguien otra vez. O sea, el networking es muy importante, el relacionamiento con otras personas. De hecho, yo así me enteré de muchas convocatorias de tal persona que conocí en tal evento, subió en su historia y yo fui y miré y apliqué y bueno, fui a este programa, de ahí le conocí a otras personas y así constantemente es como una red que uno va creando. Entonces, prácticamente es uno capacitarse constantemente en su campo de interés para estar preparados cuando llegue la oportunidad. Eso es todo lo que pueden hacer. Yo les suelo agregar más algo que tampoco es obligatorio, pero siento que es más mi camino, es compartir las oportunidades, ¿verdad? No hay, de nuevo, no hay una obligación, una responsabilidad. En lo personal, sí siento un compromiso cada vez que yo me entero de una beca o obtengo la beca. Entonces, compartir el proceso de aplicación, compartir recomendaciones prácticas de a lo mejor cómo avanzar en la entrevista. Ya pasé por muchas entrevistas, en muchas oportunidades, no hice la mejor entrevista seguramente, tuve ya muchísimos rechazos, ¿verdad? Pero uno siempre aprende de todo eso. Y también eso, ¿verdad? La gente, obviamente yo no voy a ir por la vida contando, ay, buen día, hoy no me salió esto, ¿verdad? Quiero compartir, quería red, o sea, la vida no es LinkedIn para decir, hoy me rechazaron de esto ni de aquello, pero obviamente detrás de cada sí que yo tengo hay como 100 no. Yo apliqué a tantas cosas ya que no tengo la cuenta de cuántas cosas ya apliqué. Y lo que se ve en la superficie de la parte que se ve de este iceberg es esto que te estoy comentando ahora de los proyectos de lo que fui parte, pero hay ahí detrás un cementerio de oportunidades que no tuve, pero que obviamente por más de que me desmotivó, no fue un no rotundo para mí, fue, ok, si esto no se me da, puedo buscar algo similar o si no, puedo prepararme otra vez para aplicar o en el caso de que ya pasó mi edad, aplicar a otras oportunidades, tampoco es el fin del mundo. Pero bueno, eso también, aprender de los fracasos, ¿verdad? Sacar algo de ahí y darse cuenta que a veces uno es como el típico que se dice, te redirecciona, ¿verdad? A tu próximo sí. Entonces, esas son algunas enseñanzas que yo misma me llevé o que aprendí durante todo este proceso. No es algo que alguien me dijo, de nuevo es en introspectiva, ¿verdad? Mirando qué fue lo que hice, que funcionó, fue una mezcla de cosas, de nuevo, porque a veces hay personas que te ayudan, le conociste en tal o cual evento, te ayudó esa persona o te capacitaste, te mandaron un flyer o aplicaste, o a veces ni quedas, pero después te llaman, a veces no quedas luego, entonces es un proceso en el que uno no puede decir, esta es la fórmula, esto es lo único que funciona y no funciona nada más. Entonces, ese fue el proceso para mí. Clarísimo. Y justo esa era la siguiente pregunta, ¿verdad? Que le hago a todos los invitados, que si hay tres aprendizajes, ¿verdad? Que uno le quiere, que Alma le quiere decir a la Alma de 17, 18 años, ¿verdad? Que está terminando el colegio, que probablemente no sabe, digamos, si irse a la UNA o a la Universidad Nacional, está ahí con esas dudas. ¿Cuáles son? ¿Verdad? O sea, si bien me diste recién las maneras que vos encontraste para llegar a donde estás hoy, pero si le encontrás a la Alma de 17, 18 años, hoy viniendo del futuro, ¿qué le dirías? Bueno, hacer una mezcla de como recomendaciones prácticas, pero también un poco metafóricas.
Yo diría que una de las cosas que le diría igual es que disfrute mucho más el proceso. No hace muy, puede parecer muy intuitivo para muchas personas, pero yo confieso que hace un año nomás por ahí me di cuenta que a veces el resultado final no es todo, a veces el proceso era lo que era lo más lindo que pudiste llevar de A o B oportunidad. Me enfoqué en muchas ocasiones, me enfoqué en, ok, voy a hacer esto y después de esto va a pasar esto seguramente. Y bueno, cuando tenga la oportunidad voy a poder festejar. Y la realidad es que no es, eso no es todo. El resultado final no es todo. El proceso en el que uno se conoce más como persona, conoce más lo que le gusta, lo que no le gusta, conoce personas, crea su círculo, eh, aprende de su fracaso. Siento que eso es una de las cosas más lindas que me hubiese gustado a veces parar un poquito y decir gracias, ¿verdad? Qué bueno que pasé por eso. Pero no, yo me quedaba con ese no que me dieron, o me quedaba con ese sí que me dieron, y yo totalmente descartaba el proceso. Yo ya, hasta acá nomás, ¿verdad? Ya tengo lo que quería y ya me voy de acá. Cuando en realidad es el proceso también es una etapa que hay que saborearlo, ¿verdad? Hay que realmente ser agradecidos también por el proceso que uno pasa, las conexiones que uno hace, las personas que uno conoce por el camino son realmente de los regalos más lindos, ¿verdad? Así que yo le diría que pare muchas veces de que agradezca por los procesos, por lo que pasó, ¿verdad? Y que no solamente se enfoque en aplicar, sí, 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 no, 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 ¿verdad? Eso sería una de las cosas. Lo otro creo que sería en seguir, bueno, creo que iría con el fracaso. Realmente antes pensaba que uno tomaba el fracaso de una manera a tal edad, o sea, sentía que yo era mucho más inmadura a tal edad y que seguramente el fracaso me va a doler menos cuando sea más adulta. La realidad es que no es así. El fracaso es algo tan humano, te persigue hasta el último de tus días y saber aceptarlo cuesta. Y a mí hasta ahora me cuesta. No, es algo que yo digo sí. Cada vez que me dicen no, yo estoy más motivada que antes. Esa no es la realidad. Siento que uno tiene que ser consciente de los procesos, de la vida en general, ¿verdad? Muchísimas cosas no van a salir como planeábamos. Nosotros tenemos como que escalón uno 2 3 y voy a llegar acá. A veces te salteas algunos escalones, a veces unos escalones faltan, ni siquiera están ahí. A veces tienes que empezar de nuevo otra vez. Entonces, creo que aprender de los fracasos, pero no de una manera romántica, sino también enfocarse en qué pude haber hecho mejor o qué puedo mejorar a partir de donde estoy ahora. Tampoco crucificarse, ¿verdad? Por ay, no, hablé luego mal mi entrevista o escribí luego mal este ensayo, sino en dónde estoy ahora parada, dónde quiero verme la próxima vez que se abra la convocatoria o de acá a tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, eso, pensar más conscientemente en el proceso de por sí, sacar algo de eso y no enfocarse 100% me rechazaron sí o no, ¿verdad? Y bueno, lo tercero sería que continúen, como ya mencioné, capacitándose. Y eso ya es, si querés estudiar en China, estudiar chino. Si querés estudiar en Turquía, aprender el idioma, ¿verdad? Aprender los idiomas. Si sabes que querés estudiar tal o cual ingeniería, empezar ya desde ahora con algunos cursos, algunos libros. En su momento, como mencionaba, yo cuando me enfocaba en los exámenes, yo me iba a traer el libro más viejo de la biblioteca, yo ni sabía si me iba a servir, pero yo ya me sentaba ya ahí a practicar por esos ejercicios, ¿verdad? Y a la larga dan sus frutos, ¿verdad? Entonces, dejarles con eso, el típico que se dice mucho últimamente, pero que sí es real, de que la disciplina mata el talento. Entonces recuerden que ser disciplinado es mucho más importante que haber nacido o no con ese talento. Es su herramienta. A veces cuando quieren hacer las cosas, uno tiene que esforzarse y hacer de todo, de todas formas. Y realmente, de nuevo,
trazarse una línea de dónde yo estoy ahora, a dónde quiero llegar, qué me falta para eso, pedir ayuda, preguntarle a las personas que ya pasaron por ese proceso. Eso también lo queremos hacer muchas veces, pedir ayuda, tenemos, no sé si es ese orgullo o ese miedo, pero preguntar a las personas que ya pasaron por eso, ¿verdad? Y a partir de eso trazarse un plan y ser flexibles. No va a salir como vos planeas, jamás va a salir como vos planeas, va a ser distinto con otros caminos. Y bueno, aceptar eso y a partir de ahí trazar un rumbo. Qué interesante, Alma, lo que decís, la verdad, me impresiona muchísimo tu determinación, me impresiona que siempre estás detrás de las oportunidades, yendo a arrebatarlas y no esperar a que aparezcan y vengan a vos, que eso la verdad que es una utopía, o sea, eso no pasa en la vida real, ¿verdad? El hecho de ir con esa hambre, veo mucha hambre de crecimiento, de aprendizaje, de ver, y algo que noto es que tenés muy claro a dónde querés ir, y eso, en base a lo que querés, bueno, vas buscando las oportunidades y hasta que se dé un sí, ¿verdad? Hasta que se dé un sí, y bueno, los no, veo que puedo aprender qué hice mal, de capitalizar esos aprendizajes y luego ir por el sí, ¿verdad? Entonces, realmente creo que es una historia súper inspiradora, Alma, eh, de, y yo me quedo con tu situación actual no define hasta dónde puedes llegar, ¿verdad? O sea, el hecho de que hoy una persona esté estudiando en una escuela, en un colegio público, o sea, y vos sos el claro ejemplo de que mediante la educación, ¿verdad? Como pilar y el esfuerzo, la determinación, se puede lograr. O sea, uno puede estar trabajando, estudiando en Estados Unidos y ahí surge la próxima pregunta. ¿Qué, ahora que hay, Alma, o de ahora en adelante, cuál es tu idea? Y continúa lo mismo que vino pasando desde que estoy en sexto grado. No sé cuál es la siguiente etapa, pero espero estar haciendo lo que quiero hacer en ese momento. Igual siento que siempre va a estar muy enfocado en lo que es educación y ciencias. Espero que así sea y realmente enfocarme en seguir este camino académico y profesional que para mí ahora implica una siguiente etapa haciendo la maestría o un doctorado. Realmente quiero continuar, no solamente porque quiero inspirar a otras personas, que siempre fue, ¿verdad? Más o menos como que em, mi motivación, sino que también a nivel individual quiero seguir siendo curiosa, quiero seguir conociéndome, quiero seguir forjando lazos con conexiones que me van a aportar en mi vida y realmente continuar este camino que es, eh, de nuevo, algo que no creí que iba a ser posible, que en su momento no encontré referentes. No digo que yo quiero ser una referente, pero al menos si hay algún joven o niño que está viendo y quiere saber más o menos, ¿verdad? Yo les invito a que puedan seguir informándose, buscando las oportunidades de nuevo en el campo en el que ellos estén interesados, que puedan ver dentro de su comunidad o dentro de Paraguay que por más de que es un país que todavía está creciendo bastante en muchas áreas, está comenzando en otras, igual tenemos alguna persona que ya hizo algo pequeño, algo parecido a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ir viendo más o menos en qué, en qué uno puede enfocarse. Tampoco digo que le copien o que me copien a mí todo lo que yo hice. Definitivamente ese no es mi mensaje, pero que puedan enfocarse en buscar esas posibilidades, empezar desde donde están y siempre apuntar a, si es que pueden, ¿verdad? Otra vez multiplicar esas oportunidades para su comunidad, poder brindar información por lo menos de el proceso por el que pasan, ¿verdad? Y a la par también continuar este camino académico, profesional de mi parte, como ya mencionaba, implica
seguramente visitar otros países. La verdad que no sé, aplicar a nuevas universidades, aplicar a nuevos trabajos. Pero les invito a que me acompañen también porque de paso van a descubrir conmigo qué es lo que se viene de nuevo. El año pasado no sabía que iba a estar flotando en un avión que se cae en picada. No, no sé si el año que viene me voy al espacio. Entonces es un proceso que de nuevo estoy demasiado motivada para continuar. Y espero que en mi camino también pueda motivarle a otras personas. Y eso. Mira, me parece súper inspiradora tu historia, Alma. Estoy seguro que se vienen grandes cosas como fue a lo largo de tu historia. O sea, que estudiando en una escuela pública, en un colegio público en Capiatá, que hoy estés estudiando, que te estés formando, que estés trabajando en Estados Unidos, que hayas eh, tenido éxito en proyectos con la NASA, que no es un dato menor. O sea, como bien decías vos, en una competencia eran para 6 personas a nivel global y fuiste parte de eso. Entonces, me quedo con los aprendizajes que nos diste, me quedo con que constantemente uno tiene que estar, independientemente del campo en el que trabaje o en el que esté interesado, tiene que salir a buscar las oportunidades, que al final el proceso es súper importante y te está preparando para lo que se viene. Así que, Alma, te agradezco tu tiempo, te agradezco que hayas contado tu experiencia eh, y estoy seguro como te decía, se vienen grandes cosas de acá a los próximos meses también para vos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por las preguntas que me ayudaron realmente a pensar un poquito más en mi camino, ¿verdad? Y también destacar algunas cosas tan lindas e importantes, ¿verdad? Para también compartir con otras personas. Y espero que también el éxito para ustedes. Me encantan los espacios que dan justamente visibilidad a las historias que nos importan. Y éxito para ustedes. Esperemos en otra ocasión otra vez se pueda volver a dar. Y vamos a ver qué se viene más adelante. Lo que sí quiero que te comprometas es que después de tu primer viaje al espacio, ahí nosotros tengamos la siguiente entrevista. Esto se queda grabado. Sí, me comprometo. Me comprometo de acá. Vamos a ver si será próximamente. Esperemos que sí. Bueno, muchísimas gracias, Alma. Estamos en contacto. Estuvimos con Alma, una historia, como les decía, súper inspiradora, súper interesante. Y me quedo con, como les decía, la manera en la que piensa y apenas en sus cortos 25 años, todo lo que ya logró, el salir de su comunidad, y me quedo también con las autolimitaciones que tenemos, ¿verdad? El hecho de decir, no, yo no voy a poder lograr eso. Pero, ¿verdad? ¿Quién te dijo que no podés? Y esa es la idea del podcast, demostrarle a la gente que si una persona que estudió en una escuela pública en Capiatá lo pudo hacer, pudo ganarse una beca a Estados Unidos, eh, ¿por qué, por qué cualquier persona no lo puede hacer, ¿verdad? O sea, ¿por qué no lo podemos lograr? Entonces, para mí, algo que rescato de la historia de Alma es tener claro lo que uno quiere y buscar la manera de llegar a eso, ¿verdad? Independientemente a qué tan grande sea ese sueño o esa meta que nos ponemos. Y también otro punto importante es que solamente el 10% de las personas que ven nuestros videos se suscribe a nuestro canal. Entonces les invito a que se suscriban a Spotify, a YouTube, a Apple Podcast o a la plataforma en la que nos vean o escuchan, que eso nos ayuda a crecer también.